Título de la lección: ¿Cómo reconciliarse en el tiempo del fin? Nuestro texto inicial se encuentra en Malaquías capítulo 4 versos 5 y 6. He aquí, yo les envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cualquiera que sea nuestra condición o la de nuestra familia en este momento, debemos vivir a la luz de las promesas de Dios, aferrándonos de ellas con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, porque en última instancia son nuestra única esperanza. Pero qué gran esperanza tenemos. La palabra de Dios abunda en promesas que podemos reclamar para nosotros, para nuestros seres queridos y para nuestra iglesia. Por eso debemos aprenderlas de la Biblia directamente. Ahora veremos algunas historias bíblicas, sus experiencias y promesas. Tratemos de extraer sus lecciones, cualquiera que sea nuestro contexto. Es muy probable que tengas dificultades, temores y preocupaciones, más allá de quién seas tú, del lugar donde estés y de cuál sea la fase de tu vida. Afortunadamente, adoramos a un Dios que no solo sabe por lo que estamos pasando, sino que también estamos seguros de que va por delante y con nosotros. En los días de Malaquías, Dios busca a su pueblo. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. La respuesta orgullosa del pueblo fue: ¿en qué hemos de volvernos? El frustrado profeta anunció que se daría una nueva oportunidad para un reavivamiento. Malaquías recordó la revolucionaria reforma iniciada por el profeta Elías y predijo que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Se originó una tradición judía de que Elías aparecería personalmente como el precursor del Mesías. Sin embargo, el Nuevo Testamento presenta a Juan el Bautista como el cumplimiento de la profecía. ¿Qué crees que significa la frase «volver el corazón»? Hay varias aplicaciones posibles para estos versículos. La primera fue la reconciliación del pueblo de Israel con el Señor. Dios, como Padre, dejó de lado su ira hacia sus hijos y los llama a regresar a Él. La siguiente se refiere a la reconexión de esta última generación con sus antepasados fieles a través de la renovación del pacto. El hecho de que la nación continuara siendo una morada bendita estaba directamente relacionado con la fidelidad al pacto. El siguiente se refiere a la restauración y la renovación de las relaciones familiares, el cumplimiento de las responsabilidades entre padres e hijos, transmitiendo la buena herencia de buenos valores y de espiritualidad, y como consecuencia recibir la bendición de Dios. Si de veras queremos ser felices, este es el gran secreto. Primero, debe haber una relación restaurada con Dios y como consecuencia se restablecerán las relaciones quebrantadas en la familia. Esta es la solución definitiva a tanto problema entre todos los miembros de una familia, de una sociedad, de una iglesia y de una nación, y finalmente de todo el mundo. La introducción del culto al ídolo Baal en Israel por parte de Jezabel, la esposa sidonia del rey Acab, aceleró la caída moral de la nación. Las enseñanzas de Dios que enaltecían el matrimonio, la familia y la sexualidad sana se vieron ensombrecidas por prácticas como el incesto, la prostitución y toda clase de perversiones sexuales.
En este escenario de conflictos en torno a la adoración apareció Elías, cuyo significado de su nombre, Jehová es mi Dios, reprendía a todos los adoradores de esculturas e ídolos. En Primera de Reyes capítulo 16, versículos 29 hasta el capítulo 27, verso 24, Elías afirma que abandonar la idolatría y toda forma de adoración pagana traerá una renovada vida a las familias. Dios ha esperado mucho para poder salvar a las familias, también como sucede hoy. Elías era un hombre fugitivo después de profetizar la sequía sobre la tierra. Dios lo protegió en casa de una viuda pobre que vivía en Sarepta de Sidón, cerca de la ciudad natal de Jezabel. Elías pone a prueba a la viuda, que utilizara sus últimas raciones para darle primero de comer a él, y que confiara en Dios para el futuro. La fe de ella se volvió muy legendaria. Jesús mismo la mencionó en sus predicaciones. Por eso la comida no escaseó y la mujer llegó a creer en el verdadero Dios. Luego su único hijo murió. Pensó en las creencias equivocadas de ese entonces en Israel, que el pecado pasado de una persona exige el sacrificio de un niño. Finalmente, Dios lo resucitó. La respuesta de la madre revela el efecto del mensaje de Elías. La fe en Dios y la obediencia a su palabra surge en el corazón cuando, por el poder de Dios, la vida se restaura y la familia se reúne otra vez. En la actualidad afirmamos creer las doctrinas bíblicas, pero quizás no tenemos una real experiencia espiritual y personal con nuestro Señor Jesús. Cuando la palabra de Dios se experimentan personalmente, se produce el reavivamiento y la restauración en las relaciones familiares y una nueva convicción de la verdad. Dios se interesa en las familias. ¿Acaso estás esperando reencontrarte con alguien de tu familia que se ha distanciado? ¿Qué promesas de Dios te dan esperanzas de concretar esa reunión? En Primera de Reyes capítulo 18, versos 20 al 45, se describe la crisis de adoración en el Monte Carmelo. Elías anhelaba la renovación del pacto por parte de su nación. Es un regreso a la fe de sus padres que traería sanidad a sus vidas, sus hogares y su tierra. Este mismo principio es urgente aplicarlo hoy en nuestra vida familiar. Después del fracaso de los sacerdotes paganos con su sacrificio, le tocó el turno a Elías. Lo que hizo fue deliberado. La hora del sacrificio vespertino llamó la atención sobre el plan redentor de Dios revelado en el servicio del santuario, cuando descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio. La invitación «Acercaos a mí» nos recuerda a Jesús en la cruz, que recibe a los pecadores. Los padres que se lamentan por la rebeldía y el alejamiento de Dios de un hijo deben orar por él y estar seguros que la enseñanza que le transmitieron cuando eran pequeños hará efecto, y pueden estar seguros de que Dios lo ama tanto como a los israelitas. Dios trabaja incesantemente para atraer a los descarriados hasta Él nuevamente. Elías envía un claro mensaje a nuestra época. Las familias deben adorar juntas a Jesús en el hogar. Necesitamos restaurar el culto familiar. Es urgente renovar cada día su don gratuito de salvación y darnos tiempo como familia para reflexionar sobre las enseñanzas de la palabra de Dios y cada una de las lecciones que podemos aplicar. Primera de Reyes capítulo 18 verso 37 nos dice: para que conozca este pueblo que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
Nosotros no podemos volver nuestro corazón a Dios porque tenemos muy arraigadas las tendencias pecaminosas. Solamente podemos responder a su llamado de gracia. Y gracias a esto no recayó el fuego sobre los culpables, sino sobre el sacrificio de Jesús, quien por nosotros Dios lo trató como pecador, y por él somos justificados ante Dios. La confesión y la alabanza estallaron en los labios del pueblo. Los falsos sacerdotes fueron ejecutados. Con la lluvia refrescante terminó la maldición de la sequía. La urgente invitación es: reconstruye tu hogar hoy mismo adorando solamente a nuestro Salvador Jesucristo. Juan el Bautista fue el Elías predicho por Malaquías y el ángel Gabriel, y los evangelistas lo confirmaron. Juan fue el mensajero que preparó el camino del Señor con un mensaje revolucionario para su tiempo y para el nuestro. Así como un agricultor labra la dura tierra con el fin de prepararla para recibir la semilla, Juan denunció el pecado e invitó a los pecadores a arrepentirse. Nuestra naturaleza humana es tal que, sin autoexamen, sin tomar conciencia de nuestra verdadera condición individual, no se siente ninguna necesidad de algo mejor, mucho menos del perdón divino. El mensaje de Juan condujo al pueblo a la santidad de los requisitos de Dios y a su necesidad de la justicia perfecta de Dios. El auténtico arrepentimiento siempre se caracteriza por la humildad y por rogar la ayuda de Dios para cambiar el comportamiento. Al exponer la hipocresía de quienes proclamaban tener asegurada la salvación por medio de Abraham, trató de desentrañar el significado más profundo de la fe de sus ancestros. La salvación solo es posible en Jesús, el Mesías prometido, y simbolizado por medio del Cordero en el holocausto. El mensaje de Juan el Bautista preparó el camino para la intervención de Dios a través de Jesús en esta tierra. Juan lo señaló como el Cordero de Dios. Así reorientó al pueblo hacia el Señor nuestro Dios. Andrés y otro de los discípulos de Juan, precisamente Juan, el autor del Evangelio, quien narró la historia de ese día, se hicieron discípulos, siguieron inmediatamente a Jesús. Este mensaje enfatiza la necesidad de arrepentimiento e identifica a aquel que salva del pecado, despierta entusiasmo por él y lo acerca a la gente que aún no la conoce. Si Juan el Bautista entrara en tu casa hoy, ¿qué te diría? Así como Juan el Bautista preparó el camino de la primera venida de Jesús, todos, como cristianos, tenemos el mismo mensaje de arrepentimiento y reforma para prepararnos nosotros y aquellos que no conocen acerca de la segunda venida de Cristo muy próxima. Lucas capítulo 1 verso 17 dice que el Padre Celestial ha vuelto el corazón de sus hijos hacia Él como Padre y ha vuelto el corazón de sus hijos entre ellos mediante la cruz de Cristo. Precisamente este es el mensaje que a todos nosotros como cristianos nos tiene muy unidos. El mensaje de Elías ruega a las familias que crean en esa noticia increíble y que por esta fe sean llenas de la gracia transformadora, la gracia que cambia la vida totalmente, a medida que el Espíritu de Dios produce un renacimiento del amor en toda la iglesia, en la familia y entre los individuos. El mundo necesita desesperadamente una demostración de cuidado abnegado y compromiso duradero con nuestro prójimo y una devoción inquebrantable al verdadero Dios, a nuestro Señor Jesús, tan escasos hoy.
Por la gracia de Dios, las familias cristianas pueden ofrecer esa demostración, pero notemos que el mensaje que tenemos para el mundo también es para nosotros primero. Hasta que los principios del Evangelio, de la unidad, del amor abnegado, no se manifiesten entre nosotros, especialmente en nuestra iglesia y más todavía en nuestra familia, no podremos compartir este mensaje con los demás. Esta es la esencia del mensaje. El mundo necesita ver en nuestra vida, especialmente en nuestra vida familiar, que se manifieste el arrepentimiento, la conversión sincera, el amor y el compromiso del que predicamos. Así como Juan el Bautista tenía de Dios el poder para cambiar vidas y hacer que su predicación fuese eficaz, nosotros podemos hacer lo mismo por la gracia de Dios, pero solo en la medida en que estemos dispuestos a involucrarnos con Dios y a cooperar con Él. Reconciliación en la familia no solo incluye a los de nuestro hogar. Su proyección va hasta los parientes cercanos y lejanos, amigos, vecinos, iglesia, comunidad, sociedad y todo ser humano que acepta que Dios es nuestro Padre, que somos criaturas suyas y que cada uno de nosotros, como una familia universal, somos sus hijos. Y todo comienza con nosotros y la familia de nuestro hogar. Tengamos muy presente esto. Gracias a Jesús formamos parte de la familia celestial, por lo tanto somos llamados a dar testimonio, a anunciar el Evangelio de nuestro Dios al que profesamos servir, y nada puede hacer que nuestro testimonio sea más eficaz que mostrar al mundo lo que una familia, cualquiera que sea su tamaño, grande o pequeña, puede llegar a ser mediante el poder del Evangelio. Les invitamos para que puedan leer del libro Profetas y Reyes, el capítulo sobre el Monte Carmelo, páginas 106 a la 113. Además, en el libro El deseado de todas las gentes, el capítulo La voz que clamaba en el desierto. Nuestro mensaje debe ser tan directo como fue el de Juan. Él reprendió a reyes por su iniquidad y maldad. A pesar de que ponía en peligro su vida, nunca permitió que languideciera, que se debilitara la verdad en sus labios. Nosotros no podemos rebajar la calidad del mensaje, porque así está en la palabra de Dios. No es nada personal hacia los demás, es más bien el encuentro entre Dios y todo ser humano. Tenemos algunas preguntas para dialogar. Número 1. En grupo, ayuden a su iglesia a comprender la relevancia del mensaje de Elías para difundirlo a su comunidad, familia y a todo el mundo. Número 2. Pide voluntarios que compartan con la clase su experiencia personal de volver el corazón. ¿Qué cambios se produjeron? ¿Qué diferencia marcó esta experiencia en su vida y en la de su familia? Número 3. Si nos imaginamos en el papel de Juan el Bautista, ¿qué deberíamos esperar que suceda? ¿Cuál es el mensaje implícito en esa respuesta? Número 4. Como clase, redacten un párrafo, una especie de declaración de principios familiares que mejor resuman cuál es la idea bíblica para una familia. ¿Qué criterios usarían para elaborar esos principios? ¿Qué aprendieron todo este trimestre que quizás los haya ayudado a establecer cuáles podrían ser estos principios? Prepárense para compartirlo con toda la iglesia. Y número 5. Como padre, ¿qué promesas puedes reclamar en favor de tus hijos que quizás al menos en esta etapa se han alejado de Dios? Si es así, confía a Dios y arrodíllate ante Él, y por seguro que Dios responderá. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad para agradecerles a todos ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado en este trimestre. Hoy hemos concluido este círculo de ayudas hacia la familia.
Te deseo que a través de la bendición de Dios puedas tomar las mejores decisiones para ti personalmente, para tu familia, para tu iglesia, para tu sociedad y para este mundo actual que es tan problemático. Que el Señor te acompañe. Amén.